ya recibí mis resultados. ¿Y ahora qué hago? Tengo miles de coincidencias. Es demasiada información. ¿Por dónde comienzo? Tranqui. En este video te vamos a enseñar a navegar toda esa información y encontrar los parientes que estás buscando. Hola a todos. Cuando recibas tus resultados, quizás ya hayas comenzado tu árbol en Ancestry. Si aún no lo has hecho, yo te recomendaría que lo hagas en Family Search. La única ventaja de hacerlo en Ancestry es que solo tú puedes modificar tu árbol. Y eso puede ser importante para algunos de ustedes. En Family Search quizás ya encuentres una o más de tus ramas ancestrales. Busca uno de tus ancestros fallecidos. Mira el video arriba a la derecha para que conozcas los conceptos básicos de Family Search. Ahora nos vamos a concentrar en tus coincidencias. Vamos a la página de coincidencias de ADN. Ancestry separa tus coincidencias como paternas o maternas. Tenemos 22 pares de cromosomas autosomales y en cada par, un cromosoma lo has heredado de tu padre y el otro de tu madre. Ancestry escoge arbitrariamente uno de los dos cromosomas y lo designa como paterno. Si se ha equivocado, puedes cambiarlo presionando modificar progenitor. Vamos a ver mis coincidencias paternas. Las coincidencias están ordenadas por cantidad de CMs compartidos. CM es la unidad de longitud de cromosomas. A mayor cantidad de cromosomas compartidos, más cercana es la relación. Aquí puedes buscar por coincidencias. Aquí puedes ordenar por fecha. Y puedes usar distintos filtros. Esta columna nos dice si la coincidencia ha creado un árbol en Ancestry. Los árboles pueden ser públicos o privados. Público quiere decir que otros usuarios pueden ver tu árbol. Y también pueden ser vinculados o desvinculados. Vinculado quiere decir que tus datos de ADN están vinculados a tu árbol. Ancestry da su estimación de mi relación con esta coincidencia. Calcula que es una prima de segundo o tercer grado. Presionamos aquí para saber más sobre esta coincidencia. Pero una herramienta gratis de DNA Painter, CMs compartidos, te da las relaciones más probables con más certeza. Miren el video arriba a la derecha para que aprendan a usar CMs compartidos de DNA Painter. MyHeritage también tiene una herramienta, CM Explainer, que te da las relaciones más probables si sabes la edad de tu coincidencia. Miren el video arriba a la derecha para aprender a usar CM Explainer. ¿Y ya sabes cuál es tu relación? La puedes escoger presionando en Editar parentesco. En el menú desplegado aparecen las relaciones más probables de acuerdo al número de centimorgas compartidos. Vamos a explicar la relación prima segunda, una generación de diferencia. Esto significa que tu padre o tu madre es prima segunda de esta persona y tú estás una generación más distante de esa relación. Yo sé que ella es mi media prima de segundo grado, así que escojo esta relación. Y si deslizamos la pantalla hacia abajo, podemos ver dónde han nacido las personas en los árboles de tu coincidencia y el tuyo. Aquí puedes escoger ver solamente uno de los dos árboles. Vamos ahora a la pestaña Coincidencias en común.
En esta pestaña vas a poder ver cuáles de tus coincidencias también tienen segmentos compartidos con esta coincidencia. Y están ordenados por número de CMs compartidos contigo. Cada segmento compartido con una coincidencia es heredado de un ancestro común. Esta pestaña te muestra otras coincidencias tuyas que también pueden ser descendientes de ese mismo ancestro. Esto te da una idea de cuáles de tus ramas ancestrales contiene al ancestro común más reciente con esta coincidencia. Si tienes otra coincidencia que tú sabes desciende del mismo ancestro y no aparece en la lista, eso no invalida que la relación sea por esta rama. Todos los descendientes no heredan los mismos segmentos de ADN. Tú y tus hermanos heredan el 50% de su ADN de tu padre y el otro 50% de tu madre, pero no es el mismo 50%. Tú y tus hermanos solo heredan algunos segmentos en común de tu padre y algunos segmentos en común de tu madre. Si heredaran todos sus segmentos en común de tu padre y de tu madre, entonces serían mellizos gemelos. Aquí podemos ver a 3 de mis primas hermanas y comparto con ellas entre 876 y 1122 centimorgans. De la misma manera, tú y un primo segundo solo tienen en promedio 99% de probabilidad de tener una coincidencia. Baja al 90% si son primos de tercer grado y a solo 45% si son primos de cuarto grado. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Gracias por su apoyo. Dejen sus preguntas y comentarios, den un like, presionen el botón a la derecha para suscribirse al canal y hasta la próxima.